Amigos, hermanos y familias, muy buenas noches. Me siento feliz, me siento contento de poder una vez más conectarme con cada uno de ustedes a través de esta transmisión para seguir recibiendo el mensaje de la palabra del Señor. Esa palabra que nos nutre, esa palabra que nos alimenta y que nos entrega direccionamiento en cada una de nuestras circunstancias. Debemos ser agradecidos porque Dios siempre nos habla y lo hace a través de su palabra. Agradezco que usted se siga conectando con nosotros en cada una de nuestras transmisiones y que también comparta con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos el link de cada predicación para que más personas puedan seguir recibiendo la bendición de la palabra, el direccionamiento de las Sagradas Escrituras. Esta es una noche muy especial porque Dios va a entregarnos una palabra muy directa, una palabra que quizá muchos la estamos requiriendo, porque de pronto nos hemos estado sintiendo como derrotados, hemos estado de pronto luchando con sentimientos, con pensamientos, donde nos sentimos con pocas fuerzas porque vemos que hay gigantes alrededor que pretenden menoscabarnos, que quieren noquearnos en nuestras circunstancias, pero hoy desciende el Señor con una palabra fresca, con una palabra que sé que nos entregará unas directrices muy claras, muy prácticas para que nos levantemos de nuestra derrota. Me gustaría, por favor, que allí donde tú te encuentras cierres tus ojos y vamos a iniciar este momento orando a Dios, pidiendo su sabiduría y pidiendo también la guianza del Espíritu Santo para que su palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta es una noche muy especial donde nos disponemos con todo nuestro ser para recibir y percibir el espíritu de tu palabra. Quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos y amigos, por cada familia que está conectada en este momento, dispuesta y disponible para recibir la palabra. Háblanos de todo corazón, te lo pedimos. Háblanos a lo más íntimo de nuestro ser, que la palabra que has preparado, Señor, para entregarla a tu pueblo en esta noche, sea esa palabra que corra, que fluya con libertad en las circunstancias, en el ambiente, pero también en el corazón, en la mente, en el espíritu de cada persona, y que esa palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Amado Señor, quedamos a la expectativa de lo que nos vas a hablar, de lo que nos vas a decir, y deseamos de todo corazón recibir esta palabra y ponerla por obra para encontrar resultados y resultados maravillosos en nuestra vida y en nuestras circunstancias. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Levántate de tu derrota. Es la palabra que quiero entregarte en esta oportunidad. Y me gustaría que no pierdas de vista esta palabra, porque es como el rema que el Señor quiere soltar en esta oportunidad sobre tu vida. Es tiempo de que te levantes. No sé de pronto por lo que has venido luchando, por lo que has venido atravesando en estos últimos días, pero sé y entiendo por el Espíritu de Dios que estás requiriendo el espíritu de esta palabra. Levántate de tu derrota. Y para poder justificar todo lo que quiero decir en esta oportunidad, vamos a tomar el texto bíblico de Josué capítulo 7, versículos 7 al 13. Todos hemos leído en algún momento esta historia, pero quiero en esta oportunidad leerla en la Nueva Traducción Viviente. Josué capítulo 7, versículos 7 al 13. Entonces Josué clamó: «Oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre?». Pero el Señor le dijo a Josué: «Levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate,
ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Lo he repetido porque quiero hacer énfasis en esto. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Es interesante que en el lapso de estos cortos versículos encontramos dos veces la proposición que Dios le hace a Josué: levántate. Y esta palabra es supremamente clave para lo que queremos entregarte en esta oportunidad, mis amados hermanos. Ahora, hay algo que quiero resaltar con respecto a la vida de Josué, y es que fue un personaje muy privilegiado porque tuvo la oportunidad de ser mentoreado, de ser formado en su liderazgo con el ejemplo de uno de los más grandes siervos de Dios, Moisés. Pero a pesar de que él aprendió viendo cómo Moisés no solamente lideraba al pueblo, sino también cómo desarrollaba un nivel de intimidad poco conocido con su Dios, de todos modos tuvo que, una vez Moisés se fue de la tierra, tuvo que aprender por la propia experiencia algunas cosas, algunos manejos, porque de una u otra manera falló en ser lo suficientemente fiel a aquellos principios que de una u otra manera había aprendido, por ejemplo, de Moisés. Entonces, el cuadro que vemos en el capítulo 7 de Josué es bien interesante porque contrasta enormemente con el capítulo anterior, el capítulo 6. Resulta que en el capítulo 7, el caudillo Josué y todos los ancianos de Israel rasgan sus ropas y se echan polvo sobre sus cabezas en señal de un profundo dolor y de una profunda tristeza por lo que ha acabado de ocurrir. Hay una gran confusión por la derrota que ellos han experimentado con respecto a la ciudad de Ai. Resulta que unos días atrás acababan de experimentar una experiencia, o valga la redundancia, acababan de experimentar un evento fascinante, espectacular. Habían visto cómo las murallas de una ciudad impresionantemente protegida había sido tomada por el mismo poder de Dios, y esta ciudad era Jericó. Y ante esta circunstancia de derrota, ahora con Ai, Josué se presenta ante su Dios con gran humildad, pero también con profundo dolor. ¿Para qué? Para recibir direccionamiento. Ahora, la palabra clave que encontramos en este capítulo 7 de Josué es una palabra que Dios se la va a entregar como respuesta a la oración y al mismo tiempo a la petición que Josué le hace a Dios en medio de su derrota, en medio de su sentimiento de tristeza, de desconsuelo por lo que acaba de ocurrir. Y esta palabra es: levántate. Este es el llamado que Dios le sigue haciendo a la iglesia en este tiempo. Lo mismo que Dios le dijo a Josué en antaño, Dios se lo sigue diciendo a la iglesia, a nosotros, a ti, a mí. Nos lo sigue diciendo en este tiempo. Es tiempo de que nos levantemos de nuestra derrota. Hay áreas en las cuales de pronto nos sentimos derrotados. Hay áreas en las cuales nos sentimos profundamente desilusionados. Nos sentimos de pronto impactados porque aparentemente no vemos el respaldo de Dios. Por más que nos esforzamos, no vemos resultados esperados. Y eso nos ha mantenido en un espíritu de derrota. Pero más allá de pensar solo en esta palabra, ahora aparece una pregunta aún más inquietante. Es cierto, me siento derrotado, pero ¿cómo hago para levantarme de la derrota? Es la pregunta que de pronto debemos plantearnos en esta oportunidad. ¿Cómo hago para poder levantarme de mi derrota? Lo que significó esta palabra, levántate, para Josué, allá en el contexto de esta historia, tiene también relevancia profunda para cada uno de nosotros en nuestras circunstancias actuales. Entonces, lo que Dios le dijo a Josué y lo que Dios le insinuó a Josué con esa palabra, levántate, es muy aplicativo a nosotros también en las circunstancias que nos hacen sentir derrotados. Por eso quiero que entonces nos dispongamos
a estudiarlas. Vamos a estudiar. En realidad, entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a Josué cuando le dijo, levántate? Lo primero que le estaba insinuando era, no sigas cuestionando a Dios respecto a lo que está sucediéndote. No sigas en ese espíritu de crítica, en ese espíritu de cuestionamiento, de señalamiento hacia Dios frente a las cosas que te están ocurriendo. El versículo 7, vemos a Josué clamando a Dios diciéndole, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Mira, hasta despectiva la manera como se estaba dirigiendo Josué hacia su Dios, porque él se sentía profundamente derrotado y ese espíritu de derrota lo llevó entonces a cuestionar a Dios. En otras palabras, era como diciéndole, tú eres quien nos vas a permitir morir a manos de los amorreos. Y dice entonces, si tan solo se victimizó, si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Tantas cosas buenas que Josué vivió y experimentó desde que salió de Egipto, porque recuerde que Josué tuvo la oportunidad de ver, de experimentar las señales, los prodigios, las maravillas que el Señor hizo desde las 10 plagas y de ahí en adelante todo lo que ocurrió hasta el presente de su vida. Y sin embargo, en ese momento, en su derrota, llamémoslo así, en su primer derrota como líder, inmediatamente entonces se olvidó de todo lo que había visto desde el comienzo de la manifestación del poder de Dios con Moisés, lo olvidó y ahora en ese momento lo que hace es ver a su Dios como un adversario. Y creo que es esa nuestra tendencia humana y pecaminosa la que nos lleva entonces a echarle la culpa a Dios cuando algo nos sale mal. Bien dijo el proverbista en Proverbios 19:3 en la Nueva Traducción Viviente, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Creo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero muchas veces o nos ha pasado a nosotros o le ha pasado a alguno muy cercano a nosotros, pero esto es muy común en las personas. Nos abocamos a tomar decisiones, nos abocamos a tomar atajos para poder aparentemente alcanzar sueños a nuestra manera y de pronto como nosotros pensamos. Y cuando las cosas no nos salen como las hemos planeado y nos estrellamos, entonces lo primero que hacemos instintivamente, podríamos decirlo, es mirar hacia el cielo y echarle la culpa a Dios, como si Él fuese el autor de nuestra derrota. Hay un pequeño detalle que se le olvidó a Josué en esta campaña militar para tomar la ciudad de Ai. Un pequeño detalle, y ese detalle tenía que ver con no consultar al Señor. Se le olvidó consultar al Señor. Y entonces, en lugar de consultarlo, lo que hizo fue depositar toda su confianza en su capacidad militar y estratégica. Qué fácilmente aprendemos de esta experiencia de Josué, qué fácilmente confiamos en nuestras capacidades cuando la tarea que nos espera nos parece fácil. Claro, él hizo como un comparativo y entonces acababa de ver un milagro portentoso, una victoria extraordinaria cuando los muros de Jericó, que eran prácticamente infranqueables, vio cómo fueron derribados por el poder de Dios y pudieron poseer una ciudad que era prácticamente imposible poseerla. Y sin embargo, Dios le dio la victoria. Ahora viene el momento entonces donde las siguientes ciudades hay, una ciudad muy, pero muy pequeña. Una ciudad que casi ni se comparaba con respecto al tamaño. Y esto entonces lo llevó a Josué a sentirse supremamente confiado en sí mismo. Tan confiado que no consultó a Dios, sino que inmediatamente entonces recibió el consejo de sus capitanes y le dijeron, mire, solamente vaya con tal cantidad, Josué, con tal cantidad de soldados es suficiente, eso es facilito tomar esa ciudad y listo. Y entonces accedió en su propia autoconfianza, accedió a un error, y un error que le costó algo terrible. Entonces parece que tenemos la tendencia a buscar a Dios solo cuando enfrentamos obstáculos que realmente nos amedrentan. Pero cuando de pronto vamos a enfrentar una situación de la cual nos sentimos confiados y sentimos que podemos tener el control, entonces
no consultamos a Dios, no dependemos de Dios, y ahí es donde fácilmente terminamos equivocándonos. Por eso, la enseñanza en esta oportunidad es que debemos consultar a Dios en todo momento y para toda decisión, por más fácil que nos parezca. Que esta sea una lección imborrable en nuestro corazón. Aprende, mi amado hermano, amado amigo, amada familia que me estás viendo. Una práctica del verdadero cristianismo consiste en contar siempre con la opinión de Dios, contar siempre con la voluntad de Dios, sea cual sea la situación o la decisión que vaya a enfrentar o a tomar. Por más minúscula, por más sencilla que sea, Dios espera que contemos con su aprobación, que lo consultemos a Él, y entonces veremos resultados maravillosos. De hecho, cuando practicamos esta disciplina de siempre consultar a Dios, entonces vamos a poder salvarnos de cometer graves errores y de tomar malas decisiones. Muy bien, entonces no nos olvidemos que lo primero que el Señor básicamente le insinúa a Josué con esa palabra directa, levántate, es que no continuara cuestionando a Dios respecto a lo que le estaba sucediendo. Lo segundo que Dios le dijo con esta expresión es: deja de centrarte en tu actual derrota. Porque miramos, por ejemplo, lo que dice el versículo 8. Vemos aquí en la autoconmiseración de Josué, continúa en ese espíritu porque estaba derrotado y le dice al Señor: Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Esta es una expresión donde, si uno pudiera estar en vivo y en directo observando este cuadro, podía darse cuenta que realmente Josué estaba devastado. Josué se sentía profundamente destruido. Pareciera que de pronto ya por la situación que estaba experimentando al momento temprano de su ministerio, de su liderazgo, pero ya se estaba sintiendo completamente destruido, derrotado. En ese momento, básicamente, con esa expresión que le está elevando a Dios, lo que él está es prácticamente dando a entender que ya no hay esperanza, ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer. Como un niño pequeño cuando dice: ¿y ahora qué voy a decirle a mi papá? Cometí este error, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora se me va a venir el mundo encima, ya no hay nada, no tengo esperanza, todo está acabado. Esto es lo que básicamente está queriendo expresar Josué desde su espíritu de derrota. Entonces, es como si esta perspectiva lo hubiese llevado a pensar que ya definitivamente el fracaso era su destino. Él se olvidó por lo que estaba sucediendo, y más que por lo que estaba sucediendo, por cómo se estaba sintiendo. Esto lo llevó a olvidarse de las promesas que Dios le había entregado a Abraham, el patriarca. Se había olvidado del pacto que Dios había hecho con Israel y del cual él fue testigo en el monte Sinaí cuando Dios le entregó las tablas de la ley a su pueblo a través de Moisés. Se había olvidado de todo ello que Dios ya había dicho y había hecho con su pueblo. Pues de hecho, cuando nos centramos en la derrota, ella nos derrota. Porque la derrota nos impide recordar las victorias de ayer y nos impide seguir creyendo en las bendiciones que ya hemos recibido a través de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. La derrota parece ser la capacidad de enceguecernos y también de volvernos sordos. Por eso es tan peligrosa la derrota en nuestra vida y permanecer en ella. Por eso es que el Señor no se equivocó cuando en tan pocos versículos, 2 veces el Señor le dice a Josué, viendo cómo él estaba expresándose delante de Dios, le dice: levántate. En otras palabras, no continúes centrado en tu actual derrota. Esa no es la actitud de un líder, esa no es la actitud de un hijo de Dios que fracasó, que se cayó, que cometió un error, pero que sigue dando tumbos y sigue dando vueltas en lo que hizo o en lo que no hizo. Esa no debe ser la actitud, porque de una u otra manera la derrota nos derrota. Cuando la derrota toma lugar en nuestra mente, nos impide meditar en las promesas de Dios, pero también nos impide entender la importancia de poner por obra sus mandamientos. La derrota termina abarcando todo el día nuestra mente con pensamientos absurdos y con pensamientos desgastantes, pero también tenga presente que en la noche
no podrás dormir. Así como en el día tu mente se está desgastando con la cantidad de pensamientos que te roban energía, en la noche no podrás descansar porque tu mente seguirá trabajando en lo mismo. Por eso es que es supremamente importante hacer a un lado la derrota y avanzar hacia lo que está delante de nosotros. Bien lo dijo el apóstol Pablo en este versículo que es clásico para el cristianismo, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 en la Nueva Traducción Viviente dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Mira qué hermoso. ¿Para qué? Para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. La segunda lección que el Señor quiere entregarnos cuando nos dice directamente levántate, es que no podemos continuar centrándonos en el dolor, en lo que nos hace sentir, en lo que nos hace pensar, en lo que nos hace ver la derrota. Tenemos que ponerla a un margen. Pongamos a un margen de la derrota nuestra mirada y empecemos a mirar hacia adelante. Hay que seguir hacia adelante, porque a pesar de la derrota, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Por eso me encanta básicamente la tercera insinuación que Dios le hace a Josué con esta expresión levántate. Básicamente lo que le está diciendo es: Josué, deja de afectarte o preocuparte por el qué dirán. Eso lo encontramos en el versículo 9. Josué dice: pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, mire la preocupación de él, ¿sí? ¿Qué iban a decir y qué iban a pensar y qué iban a hacer los pueblos cuando se enteraran de lo que prácticamente les ocurrió a ellos? Y entonces dice: nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y a eso entonces aquí Josué, sintiéndose derrotado, se echa una carga más encima, una carga que no es necesario que él se la eche ni que ningún ser humano se la eche, y es: ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? O sea, no solamente se sentía con la responsabilidad de cuidar la honra del pueblo, sino también con la responsabilidad de cuidar la honra de Dios. Porque eso es lo que hace un espíritu que se siente derrotado, se siente responsable de todo, cuando al fin y al cabo no es así, no es así. Mire, Josué ante su derrota se sintió terriblemente vulnerable contra sus enemigos, porque eso es lo que hace el espíritu de derrota, nos vuelve vulnerables, supremamente sensibles. Cualquier comentario, cualquier acción que veamos de parte de nuestros adversarios, de nuestros enemigos, de los que están a nuestro alrededor, nos afecta, nos volvemos supremamente sensibles. Y entonces esto llevaba a Josué a pensar en su crisis, a pensar todo el tiempo en qué iban a decir ahora sus enemigos, cómo iban a actuar y ahora cómo iban a desplegar su fuerza contra ellos como israelitas para raerlos de la faz de la tierra. Él sentía que estaban definitivamente al borde de la destrucción, que era cuestión solamente de que ellos se enteraran, era cuestión de que solamente llegara a los oídos de ellos la derrota de Josué, la derrota de los israelitas, y entonces tendrían el poder para destruirlos. Mira, así de vulnerables nos convierte la derrota, así de vulnerables nos convierte el espíritu de derrota en nuestro corazón. Ahora, en los tiempos de derrota, nos volvemos sumamente sensibles a lo que, como lo decía anteriormente, a lo que los demás de pronto digan o de pronto piensen. Y como también lo decía, hasta nos sentimos responsables de cuidar y proteger la reputación de Dios, como si ello dependiese de nosotros. Es importante entender que Dios no necesita que nosotros le cuidemos su reputación. Dios no necesita que nosotros estemos defendiéndolo. Él no necesita defensores. Él sabe defenderse. Él sabe quién es Él y Él no sufre de altibajos emocionales o altibajos de identidad, de ninguna manera. Él es el eterno, Él es el Olán, Él permanece para siempre y nada lo mueve, ni nada lo conmueve. Entonces, pienso que depender del qué dirán
es como caminar en un piso que tiene jabón y vinagre. Básicamente es ir hacia una caída segura. Tengamos cuidado con esa tendencia de depender de los comentarios de los demás. Aun cuando te sientas derrotado, ten en cuenta que lo que realmente importa es lo que Dios te está diciendo en ese momento. Mira, en una derrota, lo que tenemos que hacer es cerrar los oídos y los ojos a todo lo que pretenda afectarnos. Pero eso sí, abrir nuestros oídos y abrir totalmente nuestro corazón al consejo de Dios. Esa es la clave para poder levantarnos. Por eso dice Proverbios 16:20 en la Nueva Traducción Viviente: los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Aleluya. Entonces, qué importante cuando Dios nos habla directamente, porque cuando Dios nos habla directamente tenemos que ser también entendidos en poder entender lo que Él nos está insinuando. En este caso, para Josué, Dios le dijo en medio de su derrota: levántate. Y cuando le dijo en medio de su derrota, levántate, le insinuó tres cosas. Vuelvo a repetírtelas. La primera, el Señor le dijo: Josué, no sigas cuestionándome respecto a lo que te está sucediendo. Segundo, Dios le dijo a Josué con levántate: deja de centrarte en tu actual derrota. Ya no sigas ahí en lo mismo, dando vueltas en lo mismo, improductivamente. Pero también el Señor, cuando le dijo levántate, le dijo básicamente: deja de afectarte o de preocuparte por el que dirán. ¿Sabe qué sucedió? Cuando Josué obedeció el consejo de Dios en medio de su derrota, y dice la Biblia, y se levantó, porque así como Dios le dijo levántate, la Biblia dice que él también se levantó. Y entonces operó en el direccionamiento de Dios. ¿Y qué hizo? Guió al pueblo de Israel a eliminar el pecado de su comunidad, porque fue lo que Dios le mostró. Hay pecado en el pueblo, hay desobediencia. Han tomado de lo que les he dicho que no deben tomar porque es mío y lo he consagrado para destrucción. Pero han tomado y lo han guardado allá en sus tiendas. Entonces Josué decidió levantarse y obedecer tal cual Dios le dijo que hiciera lo que hiciera, y los resultados fueron extraordinarios. Cuando tomamos la decisión de levantarnos, pese a la derrota, cuando tomamos la decisión de obedecer a Dios, pese a cómo nos sintamos, pese a de pronto a la sensibilidad que tenemos por el dolor, por el sentimiento que nos está abarcando de minusvalía, entonces, escúchame bien lo que va a suceder. Entonces Dios va a empezar a entregarte palabras de aliento. Si decides levantarte, Dios te va a entregar palabras de aliento. Si decides levantarte de la derrota, entonces vas a poder contar con el verdadero respaldo del Señor en la batalla. Pero también el Señor te va a guiar con su sabia dirección hacia una victoria segura. Pero lo más hermoso es que cuando decides levantarte en lo que Dios te dice que debes hacer, vas a poder disfrutar del botín que está reservado para ti en la batalla. Vas a poder disfrutar de la bendición que vendrá al final de todo este proceso del cual has decidido no quedarte caído, sino que has decidido levantarte no por tus fuerzas, no por tus capacidades, sino porque ha sido Dios quien te ha dicho levántate. Ese va a ser nuestro resultado si decidimos, al igual que Josué, obedecer a Dios y levantarnos de nuestra derrota. Quiero retar tu corazón, mi amado hermano, amada familia que me ves en esta oportunidad. Quiero retar tu corazón a que te levantes de tu derrota. Levántate de tu dolor. Levántate de tu crisis. No continúes en el mismo espíritu descalificado, porque eso no te va a llevar a nada bueno. Es tiempo de que te levantes conforme a la palabra que hoy el Señor te está entregando. Dios te está diciendo: quiero respaldarte en la batalla. Quiero guiarte hacia la victoria. Quiero que entiendas que vas a poder obtener el fruto de tu esfuerzo.
vas a poder alcanzar el resultado que anhelas, siempre y cuando te levantes y decidas obedecer mi palabra. Esa es la clave. Pero si no quieres obedecer lo que Dios te está diciendo en esta noche, muy probablemente el espíritu de derrota seguirá noqueándote. El espíritu de derrota seguirá manteniéndote ahí, al margen de la victoria. Sé y entiendo por el Espíritu de Dios que Él nos ha entregado en esta noche esta palabra, porque usted que me está viendo tiene el espíritu y el anhelo de levantarse, pese a la circunstancia, pese al dolor, pese a la tristeza, pese a la decepción. Has decidido levantarte. Por eso bendigo tu vida a través de esta palabra. Bendigo tu vida a través de esta disertación bíblica, sabiendo que el espíritu, el rema de esta palabra, te capacitará para levantarte en el nombre del Señor. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Padre, en esta noche quiero agradecerte porque nos permites disponer nuestro corazón para recibir el consejo de tu bendita palabra. Este es un tiempo, Señor, para levantarnos de la derrota. Este es un tiempo, Señor, para no quedarnos caídos. Este es un tiempo, Señor, para no seguir quejándonos sobre lo mismo que nos está pasando y sobre lo mismo que nos está aconteciendo. El mundo aparentemente se encuentra bajo un manto y bajo una sombra de derrota. Pero hoy el Señor desciende con su palabra para decirnos a nosotros, su pueblo: es tiempo de que te levantes. No continúes rindiéndote ante tu dolor. No continúes rindiéndote ante tu temor. No continúes rindiéndote ante las circunstancias desfavorables que te rodean. Este es el tiempo de que tomes el rema de Dios, la palabra de Dios, y en las fuerzas del Espíritu Santo te levantes y empieza a tomar la dirección de tus pasos de acuerdo a lo que Dios te ha instado hoy a través de su palabra, para que puedas experimentar una nueva victoria, para que vuelvas a experimentar la gloria de Dios como en antaño, como en los tiempos pasados. Dios quiere seguir manifestándose con su poder y con su gloria. Él quiere seguir dándote victorias en tu presente. No tienes que vivir solamente de las cosas victoriosas que experimentaste ayer. Hoy también puede ser un día de victoria. Hoy también puede ser un día para que logres lo que Dios quiere que tú logres. Pero la clave y el requisito principal es levántate. Levántate, te dice el Señor. No cuestiones más a Dios por lo que te está pasando. Es tiempo de que no sigas centrado en lo que te hace sentir derrotado. Levanta tu mirada. Mira hacia adelante, porque te espera el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero también libérate de esa preocupación por el qué dirán. No te dejes afectar por los comentarios que oyes a tu alrededor. Debes estar por encima de todo ello. Levántate en la autoridad del Señor. Levántate en la sabiduría de Dios. Y solamente dispón tu corazón para escuchar el consejo de Dios para ti justamente en este momento. Y entonces verás la victoria. Entonces no solo te levantarás, sino que también ayudarás a levantar a otros. Ayudarás a otros para que también se restauren, para que otros también sientan que pueden levantarse, porque tú te levantaste y ellos también serán capaces. Porque el Espíritu de Dios que está en ti inspirará a que el corazón de esas personas también se levanten en poder y en autoridad. Gracias te damos en esta noche, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis amigos que han escuchado esta palabra. Y creo, Señor, que tú nos levantas en el poder del Espíritu Santo. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Recibe, por favor, esta palabra que sé que la necesitabas oír. Atesórala en tu corazón, valórala y sobre todo ponla por obra. Si necesitas volver a escucharla, ahí queda grabada en nuestro canal de YouTube. Escúchala cuantas veces sea necesaria y dile: Señor, haz que estas 3 cosas que le insinuaste a Josué y que sé que me las insinúas a mí también a través de esta palabra, levántate, las pueda poner por obra. Y entonces
los cielos estarán abiertos sobre tu vida y sobre tu familia, y a pesar del entorno lúgubre en el que actualmente se encuentra la humanidad, podrás levantarte y no caminar en derrota, sino en victoria, porque a eso hemos sido llamados. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y recuerden que mañana, jueves, tenemos una cita preciosa a las 7:30 de la noche para encontrarnos en nuestro tiempo de edificación en el contexto del altar familiar. Hay una palabra también que el Señor entregará a los hogares, a las familias, en ese tiempo en el que nos disponemos a permitir que el gobierno de Dios se establezca en cada uno de nuestros corazones. El día sábado seguimos motivando a nuestros chicos. El Señor está respaldando esta iniciativa de reunir a nuestros jóvenes a través de la reunión juvenil Zoom. Sábados a las 5 de la tarde. Les esperamos, jóvenes, motiven a sus hijos, motiven a sus adolescentes, a los chicos para que se conecten y puedan estar allí pero muy puntuales a las 5 de la tarde recibiendo ese direccionamiento pastoral y esa inspiración también evangelística. Y espera este domingo el Señor nos va a entregar una palabra muy especial, una palabra donde vamos a estar terminando prácticamente ya este mes de agosto y cerrando con la segunda prédica enfocada al tema de los hijos. Yo quiero que nos preparemos, iglesia, preparémonos porque este domingo vamos a tener un tiempo de ministración donde vamos a bendecir a nuestras generaciones. Prepara a tus hijos para ese domingo, que no falten en la transmisión, porque al final de la prédica vamos a tener una palabra de declaración profética sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. Así que les esperamos todos juntos. Un abrazo para todos y bendiciones. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa.